Buenas noches. La clase de hoy va a relacionarse con la enfermedad celíaca y otros trastornos que tengan que ver con la ingesta de gluten. Vamos a empezar por la enfermedad celíaca. Bueno, según el consenso del año 2017 del Ministerio de la Salud de nuestro país, la enfermedad celíaca se caracteriza por ser una enfermedad crónica, inmunomediada, sistémica, porque va a afectar no solo al intestino delgado, sino varios órganos del cuerpo, precipitada por la ingesta de proteínas que están presentes en algunos cereales, como el trigo, la avena, la cebada y el centeno, que son tóxicas y van a afectar al intestino delgado en sujetos que están genéticamente predispuestos, ¿sí? Hay una serie de genes que ahora vamos a ver que están presentes en la mayoría de los pacientes celíacos. Este daño en el intestino delgado se produce a nivel de la atrofia de las vellosidades y hay un aumento en el tamaño de las células de las criptas, una hiperplasia de las criptas, lo cual conduce a una mala absorción de los nutrientes. El único tratamiento científicamente viable hasta ahora y posible es la dieta libre de gluten, y a nivel mundial es una intolerancia muy frecuente, es la más frecuente de la especie humana, siendo del 1% de prevalencia a nivel mundial, y en nuestro país 1 de cada 153 personas tiene enfermedad celíaca. Bien, dentro de las proteínas del trigo tenemos un 15% dado por albúminas y globulinas, y después un 85% va a estar dado por prolaminas y glutelinas, que son responsables de la formación del gluten. Las del trigo, que es el cereal y la harina más utilizada en nuestro país y en la sociedad en general, son la gliadina y la glutenina, que le otorgan las características de extensibilidad y de elasticidad a la masa. Pero también tengan en cuenta que hay otras proteínas presentes en el trigo que las vamos a ver más adelante. Bien, recordamos, aunque ustedes ya lo saben, que el gluten no existe en la naturaleza, sino que es el resultado del amasado entre la harina y el agua, y técnicamente hablando el gluten es una red o una masa viscoelástica proteica, cuyas glutelinas, digamos, que lo conforman, son incluso más inmunotóxicas que las prolaminas. ¿Por qué? Porque tienen aminoácidos como la prolina y la glutamina, que son muy inmunotóxicos y resistentes a la digestión, ya sea la producida en el estómago como la producida gracias a las enzimas pancreáticas. Digamos, pasan al intestino delgado sin digerirse y ahí es que van a generar alteraciones en la permeabilidad intestinal, activación del proceso inmunológico, no van a poder ser hidrolizados y van generando una microinflamación continua a nivel de esa pared intestinal. Con respecto al diagnóstico de la enfermedad celíaca, se suele tomar una biopsia a través de un estudio que se llama videoendoscopía digestiva alta, como el de la imagen, en la cual la idea es tomar varias muestras del duodeno, o sea, 2 muestras de bulbo y 4 de la segunda porción, ya que la enfermedad puede tener, sectores sanos del intestino con sectores con atrofia de las vellosidades. Por eso es que la idea es tomar varias muestras. Por otro lado, tenemos los anticuerpos, siendo el más representativo, el más, significativo para diagnóstico de enfermedad celíaca, el anticuerpo antitransglutaminasa tisular, que va a atacar a la enzima transglutaminasa presente en la lámina propia del intestino delgado. Luego tenemos los anticuerpos contra péptidos desaminados de gliadina, que van a actuar contra ciertas secuencias de aminoácidos que el cuerpo reconoce como tóxicas. Y por otro lado tenemos los anticuerpos antiendomicio, que van a actuar contra una proteína presente en el tejido conectivo que lleva ese nombre. Es importante destacar que estos anticuerpos se suelen pedir en su variante de inmunoglobulina A, y lo importante para ello es dosar la cantidad total de inmunoglobulina A como para descartar alguna deficiencia, porque si el paciente tiene deficiencia de inmunoglobulina A y nosotros tomamos estos anticuerpos bajo la variante de inmunoglobulina A, podemos estar ante un subdiagnóstico, ¿sí? Quizás tiene deficiencia de inmunoglobulina A y no estamos detectando los anticuerpos para enfermedad celíaca. Por eso es que en ese caso se toman las variantes con el anticuerpo inmunoglobulina G. Por otro lado tenemos los genes presentes en los pacientes celíacos, como el HLA-DQ2 en la mayoría de los pacientes,
y el DQ8 en un porcentaje menor. Estos genes no se suelen utilizar rutinariamente en el diagnóstico, sino más bien como para excluir la enfermedad en casos de diagnóstico dudoso, porque suelen ser costosos y bueno, no se hacen de rutina. Para que nos quede claro entonces, el diagnóstico se hace con la biopsia intestinal más la serología positiva. Ese es el patrón oro de la enfermedad y la recomendación siempre es utilizar la combinación de más de un anticuerpo. Bueno, estas imágenes que vemos acá son la clasificación de Marsh, ¿sí? Son distintas muestras de biopsias y como podemos ver a partir de un estadio 2, un estadio hiperplásico, ya hablamos de que son biopsias compatibles con la enfermedad celíaca, ¿sí? Vamos de un grado de hiperplasia a un grado de atrofia de las vellosidades, yendo de parcial a total, ¿sí? Bueno, y por su autoinmunidad hay una serie de patologías que están asociadas a la presencia de enfermedad celíaca, como por ejemplo la dermatitis herpetiforme, la diabetes mellitus tipo 1 y la tiroiditis de Hashimoto. Estas dos son bastante asociadas a enfermedad celíaca. Cuando hay presencia de enfermedad celíaca se suele pedir, digamos, los anticuerpos o bueno, los estudios como para ver si tienen estas patologías o al revés, ¿sí? Si se tiene diabetes o tiroiditis se ve si hay enfermedad celíaca, se busca. También la nefropatía por IgA, la enfermedad de Addison y un montón de otras patologías como lupus, vitiligo, cirrosis biliar primaria que también tienen algún grado de asociación con enfermedad celíaca. Bien, respecto de las formas de presentación, vamos a tomar las que propone el Consenso de Manejo de Enfermedad Celíaca 2017, que clasifica a las formas de presentación en 5 tipos. Por un lado tenemos la forma clásica o sintomática, en la cual la persona cursa con diarrea crónica y malabsortiva, digamos, principalmente no se absorben grasas, proteínas, hay una deficiencia de lactasa, hay una diarrea osmótica e intolerancia a la lactosa, por eso la distensión abdominal, hay pérdida de micronutrientes, sobre todo calcio, hierro y zinc, que van a ser absorbidos en duodeno y yeyuno, bueno, van a ver perjudicada su absorción. El paciente pierde peso, puede tener cabello opaco y seco, la lengua puede tener atrofia en las papilas gustativas y bueno, todo esto puede conducir a una desnutrición, obviamente. Por otro lado tenemos la sintomática no clásica, se llama así porque puede tener síntomas digestivos inespecíficos, no son la típica diarrea crónica, sino que puede ser una diarrea que ocurra cada tanto, pero también puede haber pacientes que tengan constipación, puede haber reflujo, vómitos, pérdida del apetito, una alteración en el hepatograma con las transaminasas aumentadas, dolor abdominal. Y por otro lado también pueden haber síntomas extradigestivos, ¿sí? Que tienen que ver más con una anemia que no responde al tratamiento con hierro, trastornos en el esmalte dental, aftas orales. En el caso de los niños pueden haber baja talla inexplicable, entonces bueno, uno puede sospechar en enfermedad celíaca. Se puede caer el pelo, las uñas se quiebran. Respecto a las mujeres pueden haber trastornos ginecológicos como infertilidad, abortos a repetición, menarca tardía, menopausia precoz. Pueden haber alteraciones en todo lo que son huesos y articulaciones como osteoporosis, fracturas, también algunas alteraciones de orden neurológico como parestesias, tetania, calambres, convulsiones, ataxia, etc. Por otro lado tenemos la enfermedad celíaca asintomática, que como su nombre lo indica no da síntomas, pero hay una presencia de anticuerpos y de los genes y de la biopsia, digamos, que ya estaría dañada, pero bueno, solo que la persona al no tener síntomas se da cuenta tal vez en un estudio de rutina o porque tal vez tenga alguna de las patologías que vimos recién, como Hashimoto, Addison o diabetes, y entonces se le pida, por digamos ser una enfermedad autoinmune, los anticuerpos para enfermedad celíaca. Por otro lado tenemos la clasificación de tipo potencial, en la cual digamos puede haber o no síntomas, la mucosa del intestino está sana por el momento, pero hay anticuerpos y genes para enfermedad celíaca. Y por el otro lado tenemos lo que se llama la enfermedad celíaca refractaria, en la cual los síntomas persisten o vuelven a aparecer,
a pesar de estar haciendo una dieta libre de gluten estricta, ¿sí? Por al menos 12 meses, ¿sí? Es decir, que a pesar de estar haciendo la dieta libre de gluten, hay digamos, sigue la atrofia de las vellosidades, no se revierte el cuadro. Bien, y para que entendamos de qué se trata la dieta libre de gluten, es importante que conozcamos que los alimentos los vamos a agrupar en 3 grandes grupos. Por un lado, los alimentos naturalmente libres de gluten son los que conocemos como frescos, ¿sí? Los huevos, las carnes, las hortalizas, las frutas, es decir, no contienen en su composición química proteínas que puedan formar gluten, siempre y cuando, digamos, no estén, digamos, en contacto con alimentos que sí puedan contener estas harinas. Entonces, es importante mantener las buenas prácticas. Por otro lado, están los alimentos que pueden llegar a tener gluten porque pasan por un proceso de elaboración y por ahí uno no está seguro de que sea libre de gluten, porque comparten ya sea la misma línea de producción o porque pueden tener algún ingrediente, algún aditivo que tenga gluten. Estos alimentos, que son los que pueden llegar a tener gluten, son los que tienen que estar publicados en los distintos listados oficiales de alimentos aptos para celíacos. Y por último están los alimentos que sí contienen gluten por su propia composición química, que estos sí están prohibidos para su consumo, que son el trigo, la avena, la cebada y el centeno y todos sus derivados. Bien, y en realidad si nos preguntamos si es posible que haya 0 gluten en una alimentación, en verdad no existe una dieta que tenga nulo contenido de gluten porque siempre hay alguna que otra traza y además hay una posible contaminación cruzada en el proceso de elaboración de los alimentos. Y según el Código Alimentario Argentino se entiende por alimento libre de gluten el que esté preparado con ingredientes de origen natural y con buenas prácticas de elaboración que impidan la contaminación cruzada, que no contengan estas prolaminas procedentes de los TAC, y se pone como tope que el contenido de gluten para que un alimento sea considerado libre de gluten no debe superar el máximo de 10 partes por millón o 10 miligramos por kilo. Como ustedes pueden ver, los alimentos que tradicionalmente tienen TAC superan ampliamente este margen, como por ejemplo una rebanada de pan de 25 gramos tiene 2000 miligramos o ppm y 10 gramos de harina de trigo, es decir, menos de una cucharada, tiene 1000. Bien, dentro de los distintos logos disponibles vamos a ver que hay 3, siendo el del Ministerio de Salud argentino obligatorio, es decir, siempre tiene que estar para identificar algún producto que sea libre de gluten, ¿sí? La ley obliga a que esté este símbolo.
El paciente celíaco, cuando va a comprar, es importante que detecte este símbolo en los paquetes. Después pueden aparecer otros dos logos, como el de la ACELA, que es el logo internacional, la Asociación de Asistencia al Celíaco en Argentina, y la Asociación Celíaca Argentina tiene su propio logo también. Pero recordemos, estos dos últimos no son obligatorios. Bien, respecto de los listados, son una herramienta de educación importantísima para el paciente. ¿Por qué? Porque allí están detallados los alimentos de marcas permitidas, ¿sí? Estos tienen que ser controlados periódicamente por el paciente, ¿sí? Los listados se van actualizando con una frecuencia bimensual muchas veces, ¿sí? El listado oficial está publicado por el Instituto Nacional de Alimentos junto con la ANMAT. En ese link que está ahí escrito lo pueden encontrar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces un alimento, un producto venía siendo apto para celíaco, pero de repente no pudo pasar la prueba de laboratorio correspondiente y se tiene que sacar como del listado. Entonces, por eso es muy importante que más allá del logo en el producto, el paciente se encargue de chequear ese listado regularmente. También puede pasar, como ventaja, que un producto nuevo sea incorporado a ese listado de alimentos permitidos, entonces el paciente de repente puede incorporar un producto nuevo que hasta el momento no lo venía consumiendo. También en el Programa Nacional de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca, cuya página está ahí, responde al Ministerio de Salud de la Nación, también está el listado, y en las asociaciones que nombramos hace poco también, en ACELA y ACA. Pero bueno, la herramienta oficial es el listado de la INAL o de la ANMAT. Importante, como dijimos, utilizar siempre el listado oficial para verificar si un alimento es apto o no, por esto de que dijimos que muchas veces los alimentos pueden darse de baja o de alta. Bien, como nutricionistas nuestro rol es al principio hacer una valoración nutricional completa, o sea, ver qué diagnóstico trae el paciente desde el punto de vista antropométrico y también desde el punto de vista alimentario, ¿sí? Por eso es importante que hagamos una anamnesis detallada. Siempre el nutricionista que trate pacientes celíacos tiene que estar entrenado en lo que son los alimentos y su composición de gluten, hacer un registro bien detallado de la alimentación del paciente, hacer frecuencias de consumo, ¿sí? Muchas veces pensemos que son pacientes que vienen con desnutrición, con pérdida de macro y micronutrientes por materia fecal, con vómitos, con distensión abdominal, todos síntomas que pueden entorpecer su ingesta, ¿sí? Por otro lado, tenemos que hacer el seguimiento de laboratorio para ver el estado de las reservas corporales de micronutrientes, pero también para ver el estado de los anticuerpos, ¿sí? Una curva descendente nos indica que el paciente está reduciendo el aporte de gluten a través de la dieta. Sin embargo, no podemos asegurarnos que la curva nos hable de una adherencia completa, pero sí, si viene en descenso, podemos apreciar que hay una reducción en ese ingreso de gluten al organismo. Por otro lado, detectar los síntomas, ver si cambiaron o no, ver las características de esos síntomas, o si aparecieron algunos nuevos, y tratar estos síntomas. Obviamente, siempre se va a dar un plan de alimentación con el detalle de las marcas permitidas de los alimentos esenciales en la selección, hasta que bueno, ellos puedan empezar a manejarse con el listado, ¿sí? Pensemos que si el paciente nos llega al consultorio y no tiene ni idea de la enfermedad celíaca, está bueno orientarlos con algunas marcas modelo, algunas marcas tipo, ¿sí? Hasta que después vaya haciendo la educación, digamos, vaya progresando y el paciente pueda por sí mismo ir al listado. Por otro lado, es importante hacer el seguimiento cada 3 a 6 meses, una vez que se diagnosticó el paciente, y luego hacerlo en forma anual. Y también es importante, y se ha visto que los pacientes que digamos que están en contacto con grupos de ayuda, hay muchos grupos de cocina, talleres de cocina y digamos en donde se comparten, o grupos de Facebook donde comparten información acerca de locales que son digamos sin TAC, que bueno, ayudan mucho a no solo a la adherencia del paciente al tratamiento, sino también a mejorar su autoestima, ¿sí? Muchas veces son pacientes que se deprimen, que se recluyen de su vida social por esta enfermedad, y la verdad que no es la idea, ¿sí? Bien, y respecto a la dietoterapia, según la etapa de diagnóstico en que se encuentre el paciente, por ejemplo, si es una etapa aguda o clásica,
vamos a brindarle un plan adecuado intestinal al paciente, libre de gluten, más el aporte de suplementos nutroterápicos, porque muchas veces, bueno, el paciente está mal absorbiendo nutrientes y está desnutrido. En este momento de etapa aguda, en donde hay mucha diarrea, se va a restringir la lactosa y la sacarosa, y para aumentar el valor calórico se van a administrar módulos calóricos y proteicos, ¿sí? En el caso de esteatorrea, vamos a incorporar triglicéridos de cadena media y limitar el aporte de grasas a no más del 20-25%. Y respecto de la fibra insoluble se restringe. Esto es como un plan, digamos, para diarreas agudas en progresión, ¿sí? Y por otro lado se dan cereales gelatinizados, como arroz y polenta permitida, siempre mirando las marcas, ¿sí? Bien, en una etapa de recuperación ya va a ser una dieta libre de gluten con un plan alimentario en donde haya una progresión de la incorporación de esos estímulos intestinales. Se va a empezar a incorporar en pequeñas medidas, pequeñas porciones, la lactosa y la sacarosa, evitando la hiperconcentración. La fibra insoluble se va a poder empezar a dar en forma modificada, es decir, quizás se puede dar alguna fruta cruda o alguna hortaliza cruda, pero siempre pelada, ¿sí? Sin semillas. Se va a hacer una progresión en los amasados permitidos, quizás pueden incorporar algunas pastas hechas con premezcla o algún pan hecho con premezcla. Y se debe interrogar acerca de las deposiciones y evaluar si es posible retirar el TCM o continuar con una dieta hipograsa, ¿sí? Muy bien. Bien, y para los casos en donde el paciente ya está recuperado de esa etapa aguda, es decir, hay una etapa de mantenimiento, o en aquellos casos en donde el paciente, como era asintomático, no hace falta ajustar ninguna circunstancia al plan nutricional, porque no hay síntomas, se va a brindar una dieta libre de gluten más un contexto de alimentación saludable. No nos olvidemos que el paciente puede tener otras patologías de base como sobrepeso, obesidad, diabetes, entonces la idea ahí es ajustar la dietoterapia a ellas dentro de los lineamientos del plan libre de gluten, siempre haciendo hincapié en que utilicen los listados de marcas permitidas y además teniendo un cierto orden a la hora de comprar los productos, fijarse los listados, fijarse que los productos estén bien cerrados y sellados, que no sean a granel, sino, bueno, como dijimos recién, que estén cerrados, que tengan el logo, fijarse el tema del almacenamiento, que esté separado de los productos que puedan contaminarlo, a la hora de manipular en casa, sobre todo si hay personas que no son celíacas, hay que tener en cuenta todos estos pasos para evitar una posible contaminación cruzada. Es importante tener en cuenta que las harinas utilizadas como premezcla o sustitutivas no están enriquecidas por la ley 25.630, que es la ley que se encarga de que todas las harinas de trigo y las que se utilizan para elaborar panificados estén enriquecidas con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina y niacina. Por lo tanto, al no estar adicionadas con estos micronutrientes las harinas para celíaco, es importante que esos micronutrientes se aprovechen, se aporten, mejor dicho, a través de otros alimentos fuente y ser suplementados en caso de que sea necesario. Bien, respecto de la adherencia a la dieta libre de gluten, hay varios factores que pueden, entorpecer esta adherencia total, que bueno, uno tiene que ir indagándolos, sobre todo considerar si las transgresiones que hace el paciente son voluntarias, que tienen que ver con un rechazo a la enfermedad o a una negación en el tratamiento, o si es involuntario, ¿sí? Por falta de información, por escasa comprensión, quizás se le explicó bien pero el paciente no entendió, y hay que reforzarlo porque bueno, es toda una forma nueva de comer, ¿sí? También pueden haber causas como los escasos recursos económicos. No es una novedad que los productos para celíacos son muchísimo más caros que los productos con harinas de trigo o convencionales. Por otro lado, son amasados que llevan mucho tiempo de preparación, si uno quiere hacerlos en casa, y no tienen el mismo sabor. Esto puede conducir a un rechazo, ¿sí? Por otro lado, puede haber una escasa preparación del equipo tratante, donde se le dedique poco tiempo al paciente o no haya, información adecuada o haya una falta de trabajo interdisciplinario
entre lo que es el gastroenterólogo, la nutricionista, algún psicólogo, algún otro médico, ¿sí? Y para evaluar la adherencia, por un lado, están los anticuerpos, que como habíamos visto, si hay una curva descendente, nos habla de que la persona está reduciendo la incorporación de gluten de la dieta, pero no nos habla de consumos trazas, ¿sí? No son lo suficientemente sensibles como para detectar algún consumo ocasional o una transgresión, por más pequeña que sea. Por eso es importante hacer un cuestionario bien detallado de adherencia a la dieta y una evaluación clínica de los síntomas y de los signos de deficiencias nutricionales que pueden haber ante una ingesta de gluten, ¿sí? Bien, respecto de las medidas higiénico-dietéticas, como venimos diciendo, hay que evitar la contaminación cruzada de aquellos alimentos que originalmente no tienen gluten. Las preparaciones se tienen que preparar y cocinar antes que las demás y siempre estar separados, utilizar tablas distintas de picar, distintos utensilios y tuppers. También es importante el tema de las esponjas de cocina o de los repasadores que pueden, digamos, si se comparten con personas que no son celíacas, lo cual no es recomendable, pueden quedar restos de migas de pan que en una persona celíaca puede ocasionar muchísima intolerancia digestiva, ¿sí? Entonces es importante separar, rotular bien todo, ¿sí? De hecho se pueden tener, y lo recomendable es tener ciertos recipientes que sean exclusivos, alguna asadera, alguna olla, alguna sartén que sea exclusiva para el paciente celíaco, y nunca utilizar obviamente el aceite o el agua de cocción en donde se hayan cocido alimentos con gluten, como por ejemplo fideos, ¿sí? Empanadas en una asadera. Bien, y para comer fuera de casa lo que se recomienda siempre es a los lugares que uno vaya, sobre todo si hay confianza, advertir sobre la enfermedad, sobre los recaudos que hay que tener. Si se está en restaurantes, elegir platos elaborados de acuerdo a una dieta libre en gluten. En la escuela siempre se trata de un niño adaptar la comida de la dieta del celíaco a la que recibe el resto y no separarlo, ¿sí? Por ahí se puede adaptar el menú general a una versión para celíacos. En eventos sociales también hablar con los organizadores de la fiesta como para informarles qué alimentos puede consumir y cuáles no, que hayan alternativas sin gluten. Y en viajes lo mismo, tratar de contactarse con asociaciones o agencias de viajes como para indagar qué restaurantes, qué lugares, qué hoteles tienen un menú como para celíacos, ¿sí? Bien, y dentro del Ministerio de Salud se encuentra el Programa Nacional para la Detección y Control de Enfermedad Celíaca. Bueno, la idea es tratar justamente, el objetivo es la detección temprana de la enfermedad para evitar complicaciones y para el mejoramiento de los síntomas y fortalecer el control de los alimentos a nivel nacional. Es importante hacer educación alimentaria, garantizar el acceso a un diagnóstico oportuno y adecuado, capacitar a los equipos de salud, esto es muy importante para que se dé el diagnóstico oportuno, estimular el desarrollo de la investigación y realizar un registro nacional de enfermedad celíaca en nuestro país, ¿sí? Más detallado, con más características de la enfermedad, bien descriptivo. A continuación vamos a ver otros trastornos relacionados a la ingesta de gluten. Como vemos en este cuadro, hay distintos espectros de trastornos relacionados al gluten. Como vimos en la enfermedad celíaca, predomina el patrón de la autoinmunidad, ¿sí? Se ataca, a los propios, el propio cuerpo ataca a los aminoácidos presentes en las proteínas de los distintos cereales, ¿no? Por eso se habla de autoinmunidad. Por otro lado tenemos la presencia de sensibilidad al gluten no celíaca, que es lo que vamos a ver a continuación, en donde no interviene ni la autoinmunidad ni hay alergia, ¿sí? Por otro lado sí tenemos la alergia al trigo, que como su nombre lo indice, es una reacción inmunológica adversa que puede estar o no mediada por la inmunoglobulina E y que trae distintos tipos de alergia al trigo. Una de ellas es la clásica, que trae síntomas gastrointestinales. Por otro lado está el asma ocupacional o la rinitis del panadero, algunos problemas en la piel como urticaria de contacto o prurito y la anafilaxia inducida por ejercicio.
Respecto de la sensibilidad al gluten no celíaca, se la conoce como la existencia de síntomas gastrointestinales y extraintestinales que la persona sufre y están relacionados con la ingesta de alimentos con gluten, pero en ausencia de enfermedad celíaca o de alergia al trigo. Por otro lado, también es importante destacar que los síntomas desaparecen cuando uno excluye el gluten de la dieta y vuelven a aparecer si uno vuelve a consumir esos alimentos. Y por otro lado, no existen marcadores biológicos específicos ni van a estar afectadas las vellosidades intestinales en la mayoría de los pacientes, con lo cual el diagnóstico se hace por descarte, ¿sí? Bien, retomando este cuadro que habíamos visto anteriormente, habíamos visto que el 15% de las proteínas del trigo eran albúminas y globulinas y el 85% las proteínas responsables de la formación del gluten, pero hay otro pequeño grupo de proteínas que son los inhibidores de proteasas y amilasas, ATIS es su sigla, que podrían ser los desencadenantes de la sensibilidad al gluten no celíaca. Estos ATIS son resistentes a la proteólisis intestinal, con lo cual podrían generar un mecanismo similar al que realizan los aminoácidos tóxicos en la enfermedad celíaca. Son un disparador de la respuesta inmune innata, generan una liberación de citoquinas proinflamatorias y es el principal alergeno responsable del asma del panadero. Bien, hay distintos disparadores de los síntomas de sensibilidad al gluten no celíaca. Por un lado, recién nombramos a los ATIS, por otro lado está el gluten, por eso se comparte y hay tanta controversia con respecto a cómo diagnosticar la sensibilidad al gluten no celíaca. Por otro lado, ciertos aditivos y conservantes o contaminantes podrían desencadenar la sensibilidad al gluten no celíaca. Y por otro lado, los fructanos, que son pertenecientes al grupo de los FODMAPs, que en muchos pacientes con síndrome de intestino irritable generan intolerancias también. O sea que podrían ser disparadores varios grupos de sustancias o componentes alimentarios. Bien, ¿y qué dietoterapia habría que aplicar en sensibilidad al gluten no celíaca? Como se ha visto que los síntomas desaparecen tras la imposición de una dieta libre de gluten, lo que primero hay que hacer es probar con una dieta libre de gluten por al menos 3 a 6 semanas, para luego reintroducir el gluten e ir viendo umbrales según tolerancia. Es decir, no va a ser, la dietoterapia como enfermedad celíaca en donde hay una exclusión total a rajatabla del gluten, sino que acá lo que hay que ver es distintos umbrales de tolerancia. Quizás para un paciente comer una rebanada de pan cada tanto no le genera síntomas, pero a alguien que come de repente una cucharada de harina de trigo sí. Y la idea es reevaluar nutricionalmente al paciente cada 6 a 12 meses. Bien. En respecto de la dieta libre de gluten, cuando hablamos de umbrales, hablamos de que el manejo es más liberal y que la exposición al gluten se debe realizar y controlar de acuerdo al manejo de los síntomas. A diferencia de los pacientes con enfermedad celíaca, ¿sí?, en donde la dieta libre de gluten no es que tiene umbrales, sino que se tiene que cumplir lo máximo posible tratando de reducir la máxima cantidad de gluten posible de la dieta. Y los pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca parecen no estar expuestos, al menos por ahora, a riesgos de complicaciones a largo plazo como la deficiencia de nutrientes secundaria de mala absorción o el linfoma intestinal. Bien, acá hay unos links de interés en donde van a encontrar el listado de alimentos aptos para celíacos, distintas recetas para celíacos y asociaciones e información que pueden ser de utilidad para un paciente con enfermedad celíaca. Bueno, eso es todo y espero que les haya servido y la hayan entendido.